creo que también no eligen un papa más joven para evitar eso, evitar que le rompas el récord a Pedro, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien, Darwin? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo están todos los responsables e irresponsables del otro lado? Espero que bien. Ey, que podríamos decir que ese papa, Juan Pablo II, fue el papa como más querido. Bueno, lo que pasa es que fue el de los tres que hemos vivido nosotros, como el más carismático, ¿no? Porque después vino Ratzinger y que es como que ¿Quién? Ratzinger, el alemán. Benedicto. Benedicto, ese no existió. Francesco, Francesco. o sea, lo querían que joder en Argentina, No, vale. pero como latino, no sé. O sea, yo no, ¿sabes? No me sentí como atraído. Pasa que también con Juan Pablo II era uno más pequeño. A mí me gustó burda este papa. Mi comentario con Juan Pablo II era que era como un papa más cuchi, porque está más viejito. Durante más años estuvo más como escoñetadito así. Y que lo vimos en todo esa tierno. evolución, ¿sabes? Porque desde que uno está chiquito, que uno lo veía, tal, ya era un señor, pero fue como esa evolución, poniéndose más. Pero en cuanto a que fue el más querido, no sé, porque hubo uno que haciendo la investigación para el episodio, había uno que lo llamaban el Papa Bueno, porque era demasiado bueno, era súper querido. Por lo menos Juan Pablo II tiene la etiqueta del el Papa Viajero, porque fue como el que más viajó, ese sí. Bueno, pero sí me refería quizás a esta última 100 años. Juan Pablo II era el papa más querido, como el más, ay, tiernito, cuchi. Yo creo que también el que más se dio con la gente, ¿no? ¿Sabes? Como que el que más estaba en contacto con la gente, creo. Me atrevería a decir que es este. Este fue más. Lo que pasa es que este fue más. Si me apuras, un tema socialista ahí que él tiene. Que él tenía. No creo que tenga que ver con la política. No en cuanto a política, sino a su sistema de creencia. Lo digo socialista por ponerle una idea, pero. ¿Verdad que si nos vamos por ahí, ya me meto en materia fuerte. Todos vinieron acá por el título. Jorge Mario Bergoglio. Él es un papa jesuita, pero alto, por eso su nombre, alto fan del franciscanismo, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que Francisco de Asís es uno de estos santos que su cualidad es la humildad. De por sí él tiene como que instalar una frase que es: la iglesia tiene que ser pobre para los pobres y rica para los ricos, ¿no? Este papa, a pesar de ser jesuita, tenía simpatizaba mucho por los pensamientos del franciscanismo. Él desde que se fue nombrado papa, él es el único papa que se ha presentado a ser papa sin la cruz esta de oro arrechísima, sin la vestimenta roja esta con hilos de broma, no se cambió sus propios zapatos. Él dijo, no, con esto De hecho, no durmió donde duermen todos los papas, que es en la casa de Santa Fe, sino que él vivía de... una casita súper humilde, sin nada. De hecho, el sueldo que tiene, porque tenía sueldo también, todo lo donaba. Y la última donación antes de morir lo donó como a una cárcel para los presos y tal. No era ostentoso. A lo que voy es que yo no creo que iba por un tema socialista, sino que él, entre su franciscanismo, lo vuelvo a repetir, él era un papa que, como en parte de sus misiones o su forma de sacerdotizar, era siempre estar muy acordándose del desvalido. Desvalido bien sea el que tenga menos dinero o el que no está. Entonces, de este papa tenemos que ha sido un papa, o ha sido el papa que más se ha acercado a la comunidad LGBT. Es el Sí, le abrió la iglesia. Dijo que por primera vez que la iglesia aceptara a los homosexuales porque también eran hijos de Dios. Es el papa que más le abrió las puertas a quitar esa creencia como ley, no la creencia como creencia, sino la creencia como ley de el cura y el celibato. El celibato es una creencia, no es una ley. La iglesia va a seguir aceptando a cualquier cura que no quiera practicar el celibato. O sea, no hay ningún problema con eso. Y sin seguir nombrando cosas porque se me pueden olvidar miles, yo creo que lo que él hacía era tratar de estar muy pendiente del olvidado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí creo que eso, de una u otra manera, lo lleva a cualquier persona a pensar, esto es medio izquierdoso. En esas ideas franciscanas, como tú dices. Bueno, es el primer papa que usa el seudónimo, sobrenombre de Francisco. Fue el primero, y es eso, porque estaba demasiado ligado a las creencias, a la doctrina de Francisco de Asís. Desprenderte de lo material, que es lo que es eso, pues. ¿Hacemos apuestas? De que quién Nombre. vendría. Yo por ahí estuve viendo, No, ¿no? que no- Han habido 100 y pico papas, ¿no?
166. Ah, estos son tus candidatos. No, estos son los candidatos que hasta ahora han nombrado como que los que tienen más fuerza. Claro, pero sus nombres no tienen nada que ver con respecto al nombre que ellos vayan a escoger. No, ellos lo eligen justo cuando la elección papal con los cardenales que están adentro en la Capilla Sistina, el cónclave y todo eso. Cuando eligen a una persona, le hacen dos preguntas. Uno, que si quiere ser papa realmente, de la votación. Y dos, cómo quiere ser llamado a partir de ahora. Es ahí donde utilizan el nombre. Que hay varios nombres de papas que han sido usados muchas veces. Entre esos Juan, no Juan Pablo. Juan ha sido usado 16 veces, al igual que Benedicto. De por sí, este último papa, el alemán, que fue Benedicto, era Benedicto XVI, justamente. Juan 23 veces, Benedicto 16, Gregorio 16. Exactamente. Clemente 14 y León 13. Entonces, ¿cuál crees tú ¿Qué será el nombre? que sea el nombre que vayan a escoger ahorita? Yo voy por Juan. ¿Otro Juan? Yo creo que viene un Juan. Es inminente. Juan 24. Ojo que Juan Pablo, esa liga de dos nombres, solo se ha usado dos veces. Porque Juan Pablo II, del que estamos hablando al principio del episodio. Quizás puede venir eso, una mezcla de nombres. Yo creo que me apunto más a uno más viejo. Yo creo que van a usar un nombre viejo. De esos que no se han usado hace mucho tiempo. A eso que ni siquiera está aquí en la lista de los que más han usado. O sea, un nombre así tipo Francisco que nunca lo habían usado. Viene un cura así, yo creo que sí. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, de las teorías que hay conspiranoicas con cuanto al papa, el siguiente papa, que si son los papas africanos y tal, todas esas cosas que vienen por ahí. Bueno, comenten aquí abajo en los comentarios, el que haya llegado hasta este momento, quiera participar, comenten aquí abajo qué nombre creemos. A ver, esto cuando se está grabando es 9 días después que murió el papa. Y si yo no me estoy sacando mal la cuenta, hoy que estamos grabando esto, una semana antes de que inicie el cónclave. Hoy, que está saliendo hoy lunes 5, está saliendo 2 días antes del cónclave, porque el miércoles a las 8 de la mañana debería iniciar el cónclave en el Vaticano. Sí, que ahí lo que hacen es 2 votaciones en el día, una en la mañana, descansan y en la tarde hacen otra votación. Para lograr que el papa, uno de los candidatos sea electo, tiene que ser al menos 2/3 más 1. Es decir, si son 100, traen 67. Yo sí sabía esa regla, lo que no sabía era la regla es que son 80 cardenales. 80 y algo cardenales menores de 80 años. Pero es raro, ¿verdad? Que no aceptes que supuestamente deberían tener como más experiencia y eso. Que es raro que como que los aparten, pero quizá también es un tema que dicen, mira, es un tema de edad que ya. Y está bien, es una regla. La razón que sea es una regla y punto. Sí, hay uno solo. Todos los papas son súper grandes, pero hay uno solo en la historia de los papas. Sí, hay uno de los papas que fue electo con 20 años. Han habido papas de 11 años de edad. Darwin. Fue papa 3 veces. Las 2 primeras las renunció y la tercera vendió el puesto. Sí, que ahí entran lo que se llaman los antipapas, que no son los que terminan siendo electos en la votación, sino que es alguien que se monta un usurpa el poder, pues un dictador ahí. Mira, el papa soy yo que me monté. Son estos años que 904 después de Cristo. Claro. Pues entendamos que el primer papa es Pedro, uno de los apóstoles. Que hay una discusión todavía hoy por hoy de que si era o no era papa. Entonces unos dicen que Jesús lo nombró papa y otros dicen que no, Jesús lo nombró fue cuidador de ovejas. Lo que pasa es que simbólicamente creo que él le entrega como las llaves del reino, no sé qué. Llamativamente nadie se ha llamado a Pedro otra vez, respetando de que, mira, no te puedes llamar Pedro porque Pedro fue al que Jesús... Pedro hay uno solo. Claro, Pedro fue el que llamó a Jesús, ¿cómo te vas a atrever a llamarte Pedro II? Pero si yo fuese papa, yo me llamara Pedro, claro, rompiera todo. De una, te dicen medio hora antes, ¿cuál vas a hacer? No, yo soy Francisquito, si tú quieres. Pero en el momento que te preguntan, tú dices, my name is Pedro. Pedro II. Bueno, y tengo también hablando así de eso que estamos hablando, de los temas de los años de los papas, el papado más largo, Pedro, simbólicamente 34 años. Creo que ha sido el considerado, creo que es el más largo, creo. Para la época es bien largo, ¿viste? Lo que pasa es que tampoco es oficial, porque no se tiene registro totalmente de... Además que todo eso es escrito siempre como 100 años después de que sucedió, que normalmente el que lo está escribiendo literal no vivió esa época. Es historia de otro. Exacto, entonces es como que de por sí, por eso es que hay tantas dudas. Lo que tú dices, a lo mejor son cosas, historias que el que escribió no lo vivió, ¿sabes? Con el tema de Pedro, que es que no hay ciencia cierta de cuánto realmente fue el papa, ¿sabes? ¿En qué momento él le dicen, eres el papa y cuánto tiempo duró él después? Porque por lo mismo, son escritos que pasaron y lo que hay es lo que siempre se cuenta, ¿no? Pero realmente, ¿qué esos escritos, cuánto real tienen? Ese es el tema también.
lo que estamos hablando. Quien lo escribió a lo mejor no lo vivió y fue historia de historia y esa fue la persona que, déjame grabar esto, pero realmente no se sabe. Yo creo que también es un tema de, como fue el primero, vamos a decir que es el más largo. Ya, exacto. En 100 años que nosotros no estemos aquí, que la gente se haya olvidado de esto, van a decir, no, que tenía 37 porque llegó alguien a los 34. No, entonces, exacto. Entonces creo que también no eligen un papa más joven para evitar eso. Evitar que le rompas el récord a Pedro. No, creo yo, ¿no? Bueno, sí, no, porque también es que tienes que haber cumplido una cantidad de cosas. Los sacerdotes tienen como, cuando yo dije que es jesuita es una... Doctrina. Ajá, los sacerdotes muchos tienen doctrinas, pero esos son como el 40% de los sacerdotes. El otro 60% son sacerdotes literal, sacerdotales, lo que dan misa, normal, el que llega a tu parroquia y es el padre de toda tu vida. Nunca vi un papa que sea un sacerdote normal. Para poder llegar a ser cardenales tienes que pasar por una doctrina. Hasta ahorita la que más ha tenido es la de los jesuitas, de las doctrinas que más adeptos tiene, por decirlo de alguna manera. Como la corriente que más gente trae. ¿Pero por qué? Porque resulta que son los sacerdotes con más habilidades. Los que se van por esa vertiente les entrenan sus habilidades. Entonces, una habilidad que tenía el Papa Francisco era un papa que podía ver situaciones, que le podían preguntar cosas directamente y que él, de muy buena manera, él te iba a responder sin entrar en polémica contigo. ¿Por qué las mujeres no pueden ser papas? Y él te iba a responder, no está escrito en ningún lado. Pero no sé qué más. Y al final nunca te respondió nada. Él solamente dijo que no estaba escrito. Y de pronto tú quedaste satisfecho, lo amaste más que nunca y todo lo demás. Y entonces son como muy estrategas en el sentido de que ellos lo que saben es que ellos tienen que llevar el tema de la religión, lo tienen que llevar o ampliar lo más posible. Recibió por manos de este tipo de humorales. Hay una Biblia o hay una vertiente de la Biblia que es escrita en base a este tipo de la izquierda. ¿Cómo se llama? Hay una Biblia escrita como por Marx. Una vaina así. Que el logo es La hoz. una hoz pero en forma de cruz. Evo Morales se la entregó y él la recibió con mucho cariño. Otro papa o un sacerdote común y corriente seguramente se niega a recibirla. Papa jesuita tiene la habilidad de recibirla. Y de por sí este papa, que quizás no habrá viajado tanto como Juan Pablo II, es el papa que más ha viajado a sitios hostiles. Porque evangelizar era la palabra que yo estaba buscando. Porque él está buscando que la palabra del evangelio llegue a más sitios donde se necesita. Él está trabajado o estudiado para llegar a un sitio de conflicto y él no ser un conflicto más. Entonces yo leyendo eso digo, qué astutos. Claro, ¿no? Y lo que tú dices, que él con su broma de la doctrina que seguía, era eso, como buscar al más necesitado. Entonces por eso iba a evangelizar a sitios donde realmente lo necesitaban. Porque toma como que en sitios de guerra, por ejemplo, la fe se ha perdido y por eso es la lucha de hombre contra hombre, ¿no? Yo creo que por ahí también va. Bueno, hablando de Juan Pablo II, duró 26 años y 5 meses. Por eso te digo, ¿sabes? 26 años En nosotros es bastante. es demasiado. Por Tenemos eso, la mayoría de nuestra edad claro, pensando en que Juan Pablo fue el papa más largo del mundo. claro, él murió en 2005. Yeah. Imagínate, y nosotros nacimos 84, 85, 20 años de nuestra vida tranquilamente con un solo papa. Dicen que él fue el más influyente del siglo XX. Hay muchos papas con 20 años de papado y está Francisco, el último, que duró 12 años. Que yo pensé que era menos. 12 años es bastante. Pero en la percepción me parecía como cuando lo anunciaron, yo pensé que era menos, que era mucho menos. Pensé que era algo que había sido más corto. Y hablando de papados cortos, Urbano VII duró solo 13 días. Eso fue en 1590 por allá. Murió antes de ser coronado. Bonifacio VI, 15 días también. Y Celestino IV, 17 días. Ey, Celestino, buen no. Buen nombre, cuarto, pues. Entonces, yo no sé si después del cuarto hubo otro Celestino, pero ese nombre está bueno. Bonifacio está raro. Más datos curiosos del papado. ¿De este papado? No, de todos los papas, claro. Cuéntanos. Papas canonizados, es decir, que ya son santos, más de 80. Ahí hay trabuco. A mi parecer son trabucos. Ahí hay rosca. Claro, ahí hay rosca. Rosca, ¿Cómo no va a ver? ¿Cómo no van a decir? Claro. Supuestamente es el más cercano a la cosa. Hasta hoy por hoy se tiene la creencia de que el voto del cónclave no es más que la representación de Jesús o de Dios en las almas de cada uno de esos cardenales, que ellos no votan a conciencia. Claro, que sienten como el llamado de yo tengo que votar. No votan a conciencia. Quizás por ahí hay una plática ahí, mira, No. no. Pues.
No, bueno, hay que ver hay cuánto. muchos temas políticos religiosos Sí. dentro de cómo se eligen los papas. Sí, que el Vaticano, más allá de lo religioso, es tratado como la parte política. De hecho, en la antigüedad lo que mandaba era la religión. Cuando no había temas políticos, cuando no habían estados, no sé qué, lo que dominaba el mundo y la forma de mantener el control sobre la gente era la religión. Mira, tú por ahí, aparte de estos datos que nos vas a decir ahorita y termínalos ahora, pero tú tienes aquí papas más locos que han habido. No le llego, no le llego. Búscalo por ahí. No, yo tengo aquí más datos curiosos. Tengo que hay dos papas que renunciaron. Celestino V, que duró 5 meses y 9 días y renunció. Y el último de lo que hablamos, que es Benedicto XVI, que duró casi 8 años y renunció. La única foto de dos encuentros de dos papas es la de Benedicto y Francisco. Porque de resto el papa sucede al papa anterior cuando muere. Y es más, es el único papa en más de 600 años, Benedicto XVI, renunciado voluntariamente. Bueno, no, y el Celestino V también renunció a otro. Pero ¿en Por- qué año fue Celestino V? No fue en estos últimos no, 600 claro, años. sí, claro. Sí, porque hubo una renuncia que fue obligada, como que lo amenazaron para que renunciara, pero eso no lo tengo. Antipapas registrados, que es lo que te decía, que son los usurpadores, más de 30 en este conteo de 266. Papas no europeos, solo 4. Que yo estaba pensando, por ahí hay un candidato de Estados Unidos. Yo no sé si nunca hubo papa de Estados Unidos, pero es buen momento, porque todo está sucediendo en Estados Unidos. El mundial de clubes, el mundial de El béisbol, mundial. todo. Como ¿sabes? Claro, claro, darle. Darle la redondeja a Estados Unidos. El papa más joven, Benedicto IX, elegido con 20 años, es el que yo te decía que tenía por ahí el dato. Y hay un mito de que una mujer fue la única que llegó a ser papa, que está desmentido por la iglesia, pero bueno, ellos mismos lo van a desmentir, no van a decir, sí, sí pasó. Lo que siempre decimos, si te molesta a ti la historia, claro que vas a decir que no, ¿no? Que es el mito que muy popular, que según la leyenda, hubo una papisa, así se le llama cuando es la mujer, papisa Juana, que se disfrazaba de hombre y logró escalar dentro de la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en papa, supuestamente entre los años 1855 y 1857. Oye, eso sería fino averiguarlo bien, Bajo el nombre porque de Juan VIII. eso sería bueno averiguarlo bien, pues no, ni lo había escuchado. Sí, a mí me pareció llamativo, pues estaría bueno. Que me llamó también la atención mucho. Hay un papa, que es el que te digo, el papa bueno, que creo que fue Juan XXIII. Ese papa, él tuvo muchas premoniciones y estaba leyendo y hay muchísimas que pegó. Y hay una que tiene que es el fin del mundo en el 2027, porque él dice que el mundo se acaba 2000 años más la edad de Cristo. 2033 sería, pero tomando en cuenta que Cristo no nacía en el año cero, porque en ese momento no se sabía que era Cristo, sino que Cristo nace, según las escrituras y todos los temas de investigación, nace 6 años antes de eso. Es decir, si tú le quitas 33 le quitas 6 a 33, da 2027. Y otro tema, así que estamos hablando, para volver casi al principio de cómo toman ellos su nombre, lo que tú decías, la mayoría escoge un nombre de sus antecesores, un santo de su devoción, o una versión latinizada de su nombre. Esas es como las tres maneras que ellos, o las tres grandes maneras que tienen de elegir su nombre. Si yo no hubiese averiguado para este episodio, yo pensé que ellos elegían sus nombres por un tema de que son nombres de santos en la Biblia o algo, pero bueno, no. Sí, estas son las tres formas. Y el número romano que llegan al lado del nombre es las veces que se ha utilizado. Mira, aquí encontré rapidito lo que tú dijiste de doctrina. Se le llaman órdenes religiosas, los jesuitas, pero están los benedictinos, los dominicos y los franciscanos. Hay un tema y un mito y una leyenda dentro del Vaticano, que los papas cuando abren las puertas santas, que son estas entradas simbólicas que se abren únicamente en los años jubilares, los años del júbilo, que generalmente son cada 25 años, aunque pueden haber años extra jubilares que los decreta el Papa. Ahí se dice que cada vez que se abren las puertas, el Papa fallece poco tiempo después. Papa Pablo VI. En 1975 mandó a abrir las puertas, él muere en el 78. En el 2000, Juan Pablo II mandó a abrir las puertas, él murió en el 2005. Ahorita el 2025, el Papa Francisco fue el último que mandó a abrir las puertas sagradas y murió. Recuérdame qué puertas son estas. Son puertas santas, la Basílica de San Pedro y la iglesia de cada 25 años para que supuestamente que salga todo el tema del espíritu y no sé qué, las creencias locas que tienen esa gente por allá. Y tengo un tema de profecías que te decía. La profecía de San Malaquías, que fue un obispo irlandés del siglo XII, predijo que solo serían 112 papas antes del fin de la Iglesia Católica. Dijo que el último papa será Pedro el Romano y durante ese reinado habrá un gran caos, llevando a la Iglesia a través de un tiempo de turbulencia que terminará con la destrucción de Roma y el fin del papado. Aquí le agrego que si esto es correcto, se espera que el fin del mundo ocurra 442 años después del Papa Sixto V.
Es decir, 2027, que se pega con la otra que te El que había dicho. ahorita el que viene se llama Sixto King. No, el Sixto Quinto es lo que dice que 442 años después de esto, que coincide con 2027, que da los 112 papas. Y esta premonición se conecta con las advertencias de la Virgen María y el tercer secreto de Fátima. Que hablando del tercer decreto de Fátima, creo que Benedicto era el que tenía que hacerlo público, porque sabes que ese tema de los secretos de Fátima se han ido publicando a medida que van pasando los papados, no sé qué. Y Benedicto le tocaba, supuestamente, ya terminarlo de como descifrar o hacerlo a la luz pública, y él dijo que no lo iba a hacer. Entonces está ahí como un misterio también de por qué no. Otra premonición, hay un libro que predijo cada uno de los papas desde 1143 y que establece que habrá un papa más después de Francisco y que luego vendrá el día del juicio. En la Basílica de San Pedro, para completar esta premonición, están los retratos de todos los padres, de Pedro hasta Francisco. Lo curioso es que solo queda un hueco más para poner una foto. Mierda. Ya, el mundo se va a acabar. Y hay una teoría que dice que el mundo se acaba en el 2027, lo predijo el Papa Juan XXIII, que era el que te decía, el que llamaban el Papa Bueno, fue el Papa 261, entre 1958 y 1963, que dijo, el final se acerca, serán 2000 años más la edad de Cristo, que es lo que te decía ahorita. Bueno, por los años, ese papa entonces fue el papa que comandó el Vaticano en los años donde hubo historia de los papas. Han habido como 4 o 5 reuniones de estas así del Papa con todos los cardenales donde se han discutido temas muy importantes de la iglesia. Y en 1960 fue la última vez que la iglesia junto con el Papa se reunieron, que fue cuando se decidió, y esto parecerá muy tonto para hoy, puesto muy pocas personas vivas estarán para entender que esto pasaba antes. Pero hasta 1960 la iglesia en cualquier lado del mundo, o la misa mejor dicho, en cualquier lado del mundo se daba solamente en latín y el cura le miraba al Cristo y le daba la espalda a la gente. Y a partir de esa conversación que se toman cosas muy importantes, siempre se han tomado decisiones importantes, como por ejemplo reconocer, en alguna de estas conversaciones fue que se reconoció que María era una virgen, que era importante. Bueno, en esta se reconoció estas dos cosas, que el Papa, la misa se tenía que dar en la lengua oriunda de ese sitio, ¿ok? Y el cura tenía que verle a la cara a los feligreses. O sea, que tú dijiste, son cosas tontas, no, pero me parecen cosas súper importantes, ¿sabes? Es lo que se han manejado desde esa época hasta ahorita. Estamos tan acostumbrados a que esto nunca fue diferente que uno pensará que si fuese eso está como raro, como loco. Entonces, no, uno pensará que es loco, pero no, así era antes. Y bueno, este papa también dijo que vendrá un papa por un periodo muy corto de tiempo, que ojo, que 2025, 2027 hay un año y algo. Se llamará Alberto o tendrá alguna relación con este nombre, así que vamos a estar pendientes qué pasa con... Albertinho es un brasilero. Es un brasileño. Hay por ahí, en los candidatos hay uno de Brasil, creo. Este papa, según las profecías este sería el papa que según las profecías de Fátima, de San Pío X, entre otras, moriría desterrado de Roma y de una manera atroz. Los papas más polémicos que han habido, ¿no? En el sexto lugar, Urbano VI, que fue entre los años 1378 y 1389. Su elección provocó un sismo en Occidente, dividiendo la iglesia y varios papas rivales. Es decir, en el momento que él se montó ese sismo, lo tomaron como que, ok, tú vas a ser el papa de Europa. Pero hay un papa en otro lado y un papa en otro lado. Dividió la iglesia y todo lo demás porque lo vieron como una premonición. Ok, luego vino Sergio III. Sergio III entre el 9004 y el 9011. Fue uno de los papas que yo te estoy diciendo que si yo no me equivoco fue muy joven porque fue en su etapa de pubertad y fue conocido como uno de los papados más corruptos. Pero no por dinero, sino por la pornocracia. Y hay dos teorías en las cuales murió. Una murió por enfermedad venérea y la otra fue porque a una mujer casada. Pero aparentemente este papa abrió la posibilidad dentro del Vaticano hacer orgías. Él podía hacer las orgías. Llegó a tener sesiones con 60 mujeres. Tipo las sectas o sea, trató la iglesia como una secta, pues. Y te estoy hablando de que esto pasó antes de sus 18 años. Ok, bueno, está bueno. ¿Sabes que aquí está bueno, interesante porque salen unos temas ahí Shady. y que se De pueden... la iglesia que los busca siempre tapar. Claro, y que se pueden seguir hablando, ¿sabes? Se podemos meter ese, podemos el del papa que está, el de las premoniciones, podemos decir el del otro, ¿sabes? Se abren ahí unos temas buenos también en donde podemos sacar más temas, ¿no? Alejandro VI, conocido con
por el nepotismo, los escándalos de la familia Borgia. Él no creía en el celibato. Y él siendo papa, tuvo un papado más o menos largo. Tenía 4 hijos. O sea, cuando ya él fue papa, él ya tenía 4 hijos muy pequeños, menores de 10 años. Cuando dejó de ser papa, sus 4 hijos estaban en puestos de alto cargo de la iglesia, todos. Entonces era el tema de la familia Borgia. Lo que pasa en cualquier país ahorita en la política, Sí, ¿no? bueno, Los, en todos lados. los familiares entran en los altos cargos. Bueno, Bukele es uno. ¿Quién? Bukele tiene todos sus familiares en puestos en altos cargos, ministros, no sé qué. Coño, no sabía eso. No, en estos días vi una entrevista y le preguntaron que por qué lo hacía, ¿no? Que si eso no era parte de lo con lo que él estaba luchando. Y él decía, no, ¿en quién más voy a confiar? Si estos son mis familiares. Y aparte, yo no los meto ahí para que ganen un sueldo. El sueldo de ellos el sueldo de ellos es donación. Ellos no tocan nada. Nosotros somos millonarios. O sea, nosotros tenemos dinero de empresas y tal. No necesitamos el dinero de un cargo político. Por eso los pongo ahí. Porque yo necesito gente en quien confiar y en quién más voy a confiar que en mi familia. Dio la excusa, ¿no? Igual está shady. Mira, Juan VII, acusado de múltiples escándalos, incluyendo asesinatos. Los 2 últimos, Benedicto IX, ocupó el papado en 3 ocasiones y llegó a vender el cargo. Este es el que te estoy diciendo. Su primer cargo como papa, estoy seguro que fue a los 9 o los 11 años, Darwin. Y este es el caso más loco de los papas. Esteban VI, se dice que era el papa loco. Se le conoció como el concilio de Cadevérico. ¿Y esto qué ocurrió? Apenas lo eligieron papa, en esa primera semana, mandó a desenterrar al papa anterior. El cadáver lo sentó en un juzgado, catalogó como culpable, le cortó los dedos, ¿sabes que ellos los entierran con el anillo de papa? Le cortó los dedos y lo cortó en pedazos y lo arrojó en los mares. El papa loco. Marico, ¿quién se le ocurre eso? Ese moto se lo lleva. Eso, lo que pasa es que, Eso claro, ocurrió todo antes del año 900 después de Cristo. que eso te iba a decir, que cuando en esos momentos era la locura, o sea, el mundo era una demencia y claro, la iglesia también entraba en esas demencias. Pues no es que, no, la iglesia no pasaba por eso, la iglesia también pasó por todo eso. Total. Total, las cruzadas y todo eso, o sea, todas esas muertes y todo eso fue en nombre de la iglesia también. Y bueno, aquí ya para cerrar este dato de color que te digo, de unos años para acá, la teoría dice que cada vez que muere un papa, un equipo inglés gana la Champions. El Papa Juan Pablo murió en No, está muy lejos. Este no va a ocurrir. Arsenal perdió. Nottingham Forest quedó campeón. Mira tú. El Papa Juan Pablo II murió en 2005, el Liverpool quedó campeón. El Papa Benedicto XVI murió en 2022, el Manchester City fue el campeón. El Papa Francisco muere en 2025 y queda todavía el Arsenal, aunque ayer perdió 1-0 contra el PSG, pero queda la vuelta todavía. Hay que ver qué va a pasar. Bueno, hay que ver lo que va a pasar. Y la final es en Múnich, que cada vez que se juega en Múnich hay un campeón diferente. El 79 fue el Nottingham Forest, el 93 el Marsella, el 97 el Borussia Dortmund, el 2012 el Chelsea y el 2025 los únicos 2 que no han sido campeones todavía, Arsenal o el PSG. People, les recuerdo nuestras redes sociales, @noseremosresponsables en Instagram, Facebook y TikTok, @noresponsables en TikTok, en X. Muchas gracias por llegar al final del episodio. Este episodio fue muy episodio de los primeros que grabamos. No hablamos del cónclave. Bueno. O sea, mencionamos nada más que son 80 y pico de... Sí, son los cardenales que se reúnen, los encierran. 2 votaciones por día, ¿no? Entonces sí lo mencionamos. Sí, que los encierran en la Capilla Sistina. Brutal que sea ahí. Me parece increíble estar cerrado en esa broma con las pinturas y todo eso. Pero sí, lo mencionamos. Que te iba a decir que este episodio es muy típico episodio de No Seremos Responsables al principio, ¿te acuerdas? Cuando grabamos allá afuera en la sala con las computadoras y la mesa, el televisor ¿cómo es que le decían al televisor? Televisor de... No, eso es nada más de 2 amigos tuyos. Bueno, pero ¿cómo es que le decía? Epiléptico, el televisor epiléptico. ¿Qué le decía? Este episodio fue muy de esos primeros momentos, lleno de datos y bromas, ¿no? Tuvo full datos. Es más, yo no soy muy religioso, pero averiguó un poquito este tema del Papa. Brother, me llamó full la atención lo buena nota de este Papa. Incluso me pilló una entrevista con... Hay un español que ha entrevistado a Florentino Pérez y tal, un tipo de lentes, pero largo, que hace en verdad muy buenas entrevistas. Entrevistó a Francisco. Brother, me di cuenta un poco lo que te dije ahorita de lo que lo representa ser jesuita. El humanismo. Sí, pero el tipo responde con una facilidad cada pregunta. Por lo menos el tipo le dice así como que a usted se le caracteriza por sonreír mucho. Es que me gusta sonreír, dice. Pero cuando usted visitó Trump no sonreía. ¿Estás seguro? Pero es que me gusta mucho sonreír. ¿Sabes? Entonces te vuelve te da la vuelta y te saca la broma.
Y el tipo ya no le hace más preguntas porque... Sí, es que de hecho hay fotos con presidentes más de izquierda donde él está feliz y los presidentes que eran más hacia la derecha como que, ¿sabes? Más serio, ¿no? Pero también por eso es un tema también de, quizás no todo político, pero también de sus ideales, ¿sabes? No comulgas con las ideas derechistas de alguien y está bien, pues. Él antes de ser papa y todo eso es un ser humano que creció con ideales y tuvo educación y no sé qué, y a lo mejor se inclinó más hacia un lado que hacia el otro. Pues, no, él tiene que ser, a juro, neutral por ser el papa. O sea, él puede tomar Si me partido permites hacia un meter la lado, ¿no? cuchara, sigo sin verlo por ahí, sigo más allá de lo que dije hace rato, creería que él ante una persona tan de derecha, lo que puede ver es que estamos aquí por un protocolo, no porque tú seas devoto. Quizás ante el tipo de izquierda sabe que lo está haciendo mal, pero si el tipo es devoto y muestra arrepentimiento, y esa gente que son unos titiriteros del populismo de mierda, entonces lo sienten más cercano y quizás ahí hay más. Claro, es que lo que yo te digo con el tema político es que si él va por la corriente de que todo es hacia el pueblo y que yo no ostento nada, ¿Sí te entiendes? el derechista no va por ahí. O sea, somos todo lo contrario. Y está bien que sientas repulsión hacia alguien que no comulga con tus ideales. Eso está bien. Pero yo lo llevo a la parte política es para que más o menos se entienda por dónde Sí, van sí, sus sí, sí. ideales, ¿sabes? Pero es eso. Pero nada, muchas gracias al que llegó al final del episodio. Gracias por el que está suscrito y por favor, si no estás suscrito, hazlo y ayúdanos con el like. People, como siempre se les quiere, de gratis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.